Veamos ahora qué es el cambio climático. Podemos definirlo como una desviación de las condiciones climáticas normales, temperatura y precipitación, a una escala global o regional y que persiste por un periodo extenso de tiempo. Es decir, por ejemplo, si se calcula el promedio de temperatura y precipitaciones de los últimos 30 años y resultan estadísticamente diferentes a los promedios del periodo anterior, entonces sí se puede hablar de cambio climático. Se observa una desviación de los promedios esperados con respecto al historial climático. Por eso decimos que es un cambio de largo plazo. Las diferencias persisten por un periodo extenso de décadas o periodos más largos. Si no, si se observan diferencias, pero para periodos más cortos, de unos pocos años, se habla de variabilidad climática. Por ejemplo, cuando en algunos años se observan lluvias más intensas que en otros, o años más cálidos o fríos que otros años. Por ejemplo, este es un mapa que muestra la diferencia entre el promedio de temperaturas del periodo 2000-2009 comparado con el promedio calculado del periodo 1951-1980. ¿Sí? Están representadas las diferencias regionales. Para ver los cambios a nivel global, se deben promediar estas diferencias regionales. Más adelante analizaremos este mapa con más detalle. Desde una perspectiva paleoclimática, el cambio climático es normal y forma parte de la variabilidad natural del planeta. La paleoclimatología es el estudio de los climas del pasado. El paleoclima es el clima existente en periodos anteriores al desarrollo de instrumentos de medición. Para su estudio se usan registros ambientales naturales llamados proxy, con los que se infieren las condiciones climáticas pasadas. Para ello se valen de indicadores geológicos e indicadores biológicos. Entre estos últimos, por ejemplo, se utilizan estudios de polen fósil. Todas las plantas que florecen producen granos de polen. Como estos están bien preservados en las capas de sedimentos que se forman en el fondo de una laguna, un lago o el océano, un análisis de los granos de polen en cada capa nos dice qué clase de plantas crecía en el tiempo en que el sedimento fue depositado. Entonces se pueden hacer inferencias sobre el clima basándose en los tipos de plantas encontradas en cada capa. También se hacen estudios de foraminíferos. Por ejemplo, se estudia el sentido de arrollamiento de las conchillas, si son dextrógiras o levógiras, si giran para la derecha o para la izquierda. Las conchillas se tornan de dextrógiras a levógiras cuando las aguas se hacen frías, por ejemplo, en el límite terciario superior cuaternario. Algunos ejemplos de indicadores de climas cálidos serían la presencia de rocas carbonáticas, como las que se forman en ambiente marino, como las arrecifes, por ejemplo. Recuerdan que era una condición para la formación de estas rocas la presencia de aguas cálidas de temperaturas de alrededor de 20 a 25 grados centígrados. También el desarrollo de grandes bosques con variedad de especies son indicadores de climas cálidos para esa época. Y el hallazgo de restos fósiles de reptiles. Estos son animales de sangre fría que están condicionados a vivir solo en zonas cálidas. Algunos ejemplos de indicadores de climas áridos serían evaporitas, que como saben son rocas que se forman en condiciones áridas donde se produce fuerte evaporación de las aguas. También impresiones de gotas de lluvia, que son pequeñas depresiones redondeadas de algunos milímetros de diámetro, formadas en la superficie de sedimentos, pelíticos o arenosos finos, por el impacto de gotas de lluvia. Y también registros eólicos, como por ejemplo
la presencia de dunas, que son formas de acumulación por el viento, a gente que ejerce su acción en zonas desérticas. Indicadores de climas fríos son los registros que indican la intervención del agente glacial como modelador del paisaje. Pueden ser rasgos de erosión como de acumulación. La presencia de til, por ejemplo, que son depósitos glaciales. Ya los verán más adelante. Este gráfico muestra cómo ha variado la temperatura media de la Tierra en las diferentes eras geológicas. Este es el precámbrico, la era paleozoica, era mesozoica y el cenozoico. Aquí estaríamos en el presente. Como se ve en la figura, el clima en la Tierra ha alternado entre épocas frías y épocas cálidas, con temperaturas promedios global de 12 grados a 22 grados. En las épocas frías se han producido glaciaciones, es decir, el avance de masas de hielo sobre extensas áreas continentales. Esto ha sucedido en el Precámbrico, a fines del Ordovícico, Carbonífero Pérmico y en el Cuaternario. Hoy, como dijimos, tenemos una temperatura media global de 15 grados, por lo que estamos en un periodo interglacial. Es decir, que actualmente estamos en un periodo relativamente frío en la historia de la Tierra. Los glaciares han avanzado y retrocedido sobre extensas áreas varias veces durante los últimos 2 millones de años. La última gran glaciación comenzó a retirarse hace 12.000 años. Y el clima, hace 5.000 años, era en general más cálido y húmedo que ahora, y los cambios climáticos no han cesado. Como vemos, el clima del planeta ha variado a lo largo del tiempo. ¿Y cuáles serían las causas de estos cambios climáticos? Se han planteado diversas posibles causas, las que pueden agruparse en causas externas al planeta y causas internas. Entre las causas externas vamos a mencionar, en primer lugar, variaciones en la radiación emitida por el Sol. Esto se produciría por cambios físicos en el mismo Sol que pueden alterar la intensidad del flujo solar. Y como sabemos, la cantidad de energía solar que llega a la Tierra afecta la temperatura del planeta. A su vez, esta energía depende de la actividad solar, cuya manifestación más conocida es la cantidad de manchas que oscurecen temporalmente la superficie del Sol. También puede llegar a variar el diámetro solar. Según estudios, la luminosidad del Sol hace unos 700 millones de años era más tenue, alrededor de un 6% menor que la actual. Otra causa externa se relaciona con fenómenos astronómicos conocidos como los ciclos de Milankovitch. Este astrónomo yugoslavo, en las décadas de 1920 y 1930, calculó las variaciones en la cantidad de radiación solar que recibe la Tierra debidas a cambios en los movimientos de traslación y de rotación del planeta, y propuso un mecanismo astronómico para explicar los ciclos glaciales, el cual constaba de 3 factores. El primero se refiere a la inclinación del eje de rotación del planeta. La inclinación de este eje fluctúa desde los 21,5 grados hasta los 24,5 grados cada 41.000 años. Al aumentar la inclinación, resultan más extremas las estaciones en ambos hemisferios. Los veranos serán más calurosos y los inviernos serán más fríos. El segundo es la forma de la órbita terrestre. Con menor intensidad, también afecta a las variaciones estacionales. En periodos de aproximadamente 100.000 años, la órbita se alarga y se acorta. Cuando la elipse
alcanza su excentricidad máxima, que sería esta posición, se intensifican las estaciones en un hemisferio y se moderan en el otro. Es decir, en esta posición, el invierno en el hemisferio norte sería más frío y el verano en el hemisferio sur será más moderado, no tan caluroso. El tercer factor se llama precesión, que es el bamboleo del eje de rotación de la Tierra, el cual describe una circunferencia completa aproximadamente cada 23.000 años. La precesión determina si el verano en un hemisferio dado cae en un punto de la órbita cercano o lejano al Sol. Estos ciclos se dan a escalas de tiempo de milenios o más largos, entre 10.000 y 100.000 años. Según Milankovitch, son estos ciclos los que fuerzan cambios entre condiciones glaciales e interglaciales sobre la Tierra. Entre las causas internas podemos mencionar, en primer lugar, variación en el arreglo y posición de los continentes y montañas, esto es, variaciones en la distribución de los continentes que se producen por lentos procesos geológicos. Por ejemplo, a fines del Ordovícico y principios del Silúrico, el movimiento de placas tectónicas colocó durante unos cientos de millones de años lo que hoy es Amazonia y el norte de África, que formaban parte de Gondwana y eran entonces tierras adyacentes, en las cercanías del polo sur geográfico, con condiciones climáticas favorables para la acumulación de hielo. Otra causa interna puede relacionarse con variaciones atmosféricas, ya sea por variaciones en la concentración de gases invernadero o bien en la concentración de aerosoles. Estas variaciones pueden producirse tanto por causas naturales, como por ejemplo por emisiones volcánicas, o ya en la actualidad pueden tener un origen antrópico. También puede contribuir cambios en la superficie terrestre, como por ejemplo desertización, deforestación, uso del suelo. Como dijimos, estos cambios pueden modificar, entre otras cosas, el albedo terrestre, ¿recuerdan? La cantidad de luz reflejada por la superficie. O bien pueden hacer variar la concentración de gases invernadero. Y también pueden tener un origen natural o por acción antrópica. Vamos a referirnos ahora al cambio climático actual, que como todos sabrán, corresponde a un calentamiento global. El IPCC, cuyas siglas significan Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, es un panel creado en 1988 bajo el auspicio de las Naciones Unidas. Está formado por miles de científicos de todo el mundo y su misión es realizar evaluaciones científicas sobre el riesgo de cambio climático. Este panel, en su quinto informe del año 2014, enuncia que la temperatura media global ha aumentado unos 0,85 grados en el periodo 1880-2012 y asegura que esta tasa de cambio climático es más rápida que en cualquier otro momento de la historia de la Tierra y que el aumento de la temperatura global de los últimos 200 años es el mismo que se ha producido en un periodo de 10.000 años. Volvemos a este mapa que muestra la variación de la temperatura promedio del periodo 2000-2009 con respecto al periodo 1951-1980. Este mapa muestra, como dijimos, diferencias regionales. Vemos que en general el hemisferio norte registra mayores aumentos de temperatura media que el hemisferio sur. El calentamiento más importante se registró en Siberia, Alaska y la península antártica, donde se han dado incrementos de hasta 2,5 grados centígrados.
En algunas regiones, las celestes y azuladas, que en general se dan en la superficie oceánica, se ve una disminución de la temperatura media. Para calcular la variación de la temperatura promedio global, se promedian todas estas variaciones regionales. Según el IPCC, el aumento de temperatura desde mediados del siglo XX muy probablemente se deba al aumento de las concentraciones de gases de efecto invernadero por la actividad antrópica. Fenómenos naturales como variaciones solares y emisiones volcánicas probablemente tuvieron efectos menores sobre el cambio climático. Este gráfico muestra el aumento de las concentraciones atmosféricas de los gases de efecto invernadero con respecto a los niveles preindustriales. En verde, el dióxido de carbono, en naranja, el metano y en rojo, el óxido nitroso. El incremento del dióxido de carbono en los últimos 40 años ha sido exponencial. El aumento de las concentraciones de estos gases en la atmósfera es atribuido al aumento de las emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero que se ha registrado desde la Revolución Industrial. Este gráfico muestra el total anual de emisiones de gases de efecto invernadero, desde el año 1970 hasta el año 2010. Según sus conclusiones, las recientes emisiones antropogénicas de gases de efecto invernadero son las más altas de la historia. ¿Y cuáles son las principales fuentes de emisión de gases de efecto invernadero que habrían provocado estos incrementos en la atmósfera? En principio, la quema de combustibles fósiles, la combustión del carbón, petróleo y gas produce dióxido de carbono y óxido nitroso. La deforestación provoca un aumento del dióxido de carbono en la atmósfera. Esto se debe a que normalmente los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera para la producción de biomasa. Al talarlos, ese efecto se pierde y el carbono almacenado se libera, provocando un aumento de las concentraciones de este gas en la atmósfera. La agricultura y la ganadería producen un incremento del metano en la atmósfera. Este gas se genera por degradación de materia orgánica en condiciones anaeróbicas. Este proceso se puede producir, por ejemplo, en el estómago de un rumiante, con lo cual, durante la digestión, se liberará metano. También en el interior del estiércol o en un campo inundado para el cultivo de arroz. En estos campos encharcados, la degradación de los barros genera metano. Todos los años, 400 millones de toneladas de metano son producidos por la actividad agrícola ganadera. A su vez, la utilización de fertilizantes nitrogenados en la agricultura genera óxido de nitrógeno que se libera a la atmósfera. Diversos científicos trabajan realizando predicciones basadas en modelos de simulación y de acuerdo a estas modelaciones sostienen que si la emisión de gases se mantiene al ritmo actual, los niveles en la atmósfera llegarán a duplicarse durante el siglo XXI con respecto a la época preindustrial. Si no se toman medidas, es posible hasta triplicar la cantidad antes del año 2100. La temperatura global promedio podría entonces aumentar entre 1,5 y 4,5 grados para el año 2100 si el desarrollo global continúa a los ritmos actuales. Es por ello que se han activado diversos acuerdos internacionales como el Protocolo de Kioto, que es un protocolo para poner en práctica lo acordado en la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Este fue firmado el 11 de diciembre de 1997 y entró en vigencia el 16 de febrero de 2005. Este acuerdo internacional
tiene por objetivo reducir las emisiones de los gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global. Cada país obligado por Kioto tiene sus propios porcentajes de emisión que debe disminuir. El segundo periodo de vigencia del protocolo culmina el 31 de diciembre de este año. Por otro lado, en la 21ª Conferencia en París de 2015, las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático alcanzaron un acuerdo histórico. En el Día de la Tierra, el 22 de abril de 2016, 175 líderes mundiales firmaron el llamado Acuerdo de París en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Es el tratado internacional en la historia que más países firmaron en un solo día. Tras la firma, otros países se han unido a este acuerdo que actualmente cuenta con 195 firmantes. El principal objetivo del Acuerdo de París es mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo por debajo de los 2 grados centígrados con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados centígrados, lo que reducirá considerablemente los riesgos y el impacto del cambio climático. Bueno, cerramos acá este resumen y les dejo algunos links de algunas páginas para el que esté más interesado en el tema.